democráticos. Y precisamente para hablar de este y otros temas, me da mucho gusto recibir al maestro Ricardo Sevilla, como todos los días, coordinador de opinión y de investigaciones especiales de Regeneración. Y conste, maestro, que te lo dije hace unos días, qué trabuco están armando en Regeneración, que ya tuvo eco lo que escriben, lo que publican desde sus trincheras independientes en Palacio Nacional. Maestro, muy buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días, público. Qué gusto saludarlos. Hoy ya no estoy enojado, estoy muy contento y muy motivado, precisamente por la referencia que hizo, como tú bien glosas, en la mañana el presidente López Obrador sobre una de las escritoras más importantes, más analíticas, pues que tenemos en Regeneración, como tú dices, este trabuco. Yo diría que pues es una agrupación, es una comunidad intelectual que no es de hoy, que ya ha estado ahí, querido Vicente, pero ha existido por parte de estos grupos desde hace muchos años, muchos sexenios, muchas décadas, un centralismo cultural, un centralismo intelectual que le ha impedido el paso a escritoras y escritores, a historiadores, historiadoras, poetas, narradores, cuentistas, etcétera, a los medios de comunicación, no solamente masivos, sino también a las becas, a los insumos necesarios para llevar a cabo la tarea literaria, humanística. Y bueno, ahí está nuestra querida Beatriz Aldacua, a quien envío un gran saludo, sobre todo por la capacidad enorme argumentativa que tiene. Beatriz es una escritora ensenadense con una ya larga trayectoria en el área de las humanidades, en el área de la filosofía, la literatura y sobre todo también en el área periodística. Tiene ella un currículo bastante interesante que no es, o hasta hoy no era tan conocido, precisamente porque es crítica. Es crítica, dura crítica, pero muy bien argumentada, no cede a la visceralidad. Ella tiene una rigurosa formación, incluso histórica. Ella, si no mal recuerdo, fue presidenta de la Sociedad Sonorense de Historia, precisamente. Entonces, Beatriz es una de las voces que convocamos a este esfuerzo en Regeneración MX, porque queremos dar la batalla intelectual, la batalla periodística, no con diatribas, con argumentos, y la voz de Beatriz es una voz indispensable, sobre todo en este momento en donde pues la oposición ha cedido a la injuria ya directa, a la injuria ya que descalifica, que ofende. Y Beatriz, pues bueno, con esa formación rigurosa que tiene, le ha dado una auténtica paliza a José Woldenberg, pero no es la primera, querido Vicente, público. De hecho, Beatriz, este artículo, esta reflexión que realiza en Regeneración MX, consta, digamos, de dos partes. Esta que citó el presidente, donde incluso invita a la gente, a la población, a que compare el artículo que publica Beatriz en Suave Matria, así se llama su columna, y lo que escribe por otra parte Woldenberg. Pero adicionalmente, recordarán que Woldenberg escribió una diatriba más en el Universal, aquella diatriba que incluso comentamos aquí y que dio la nota en las redes sociales. Digamos que dio la nota en las redes sociales porque ya sabemos que no da nota en otra parte porque nadie cubre las tonterías y las porquerías que estos sujetos publican, donde se refería maestro a la gente que piensa votar en la próxima consulta del 1 de agosto como perros babeantes, como perros pavlovianos. Y Beatriz, en una segunda entrega en Regeneración MX, publicó precisamente un artículo
que se llama No es perrada, es pueblo informado, don José Woldenberg. Entonces, Ricardo, ahí también pasa revista acerca de las posiciones, de los puntos de vista que este expresidente del IFE, ya supuestamente desaparecido, pero que más bien, ya hemos dicho, se transmutó en el INE, hace sobre la consulta y sobre la población. Entonces, invitamos, Vicente, invitamos al público a que lean a Beatriz, a que lean a los columnistas que están apareciendo en Regeneración MX, que pertenecen no a un grupo, no a una cofradía, no a una mafia, no a un corro, a una bandada intelectual, sino a diferentes intelectuales con voces completamente independientes que acaso nos hemos agrupado, muchos sin conocernos, a partir de esta necesidad, a partir de esta urgencia y también, ¿por qué no decirlo?, a partir de este enojo contra estas mafias que han secuestrado, pues, no solamente sus medios de comunicación, porque ellos tienen sus propios medios de comunicación, de los cuales son directivos y dueños, que son a conocer Letras Libres, Nexos, Clio, Cali Arena y todos estos productos que ellos tienen para difundir su pensamiento, sino que además están ahí en Televisa, a través de Leo Zuckerman, que están en Reforma, a través de diferentes personajes como la hermana de Soledad Loaesa, Guadalupe Loaesa, que escribe todas estas estulticias clasistas y racistas de las niñas bien. Entonces, aquí está, además de Beatriz Aldaco, está el eminente Alejandro Rosado, está Gerardo de la Torre, Armando Oviedo, Víctor Vaca, y jóvenes plumas también que se han incorporado desde diferentes trincheras, como nuestro querido Manuel Pedrero, como José Manuel, en fin, un gran equipo de opinión que está argumentando, que no solamente habla, o que no, mejor no solamente, porque no habla desde la víscera, habla desde la reflexión, habla desde los argumentos, se reflexiona sobre ciencia política, sobre sociología, sobre literatura, sobre historia, sobre las noticias del día, sobre los aconteceres cotidianos. Entonces, es un equipo que tiene un objetivo, pues, compartido, que es refutar con argumentos, refutar todos estos puntos de vista maniqueos, que fíjate, al principio más o menos entremetían ahí algún tipo de argumento, algún tipo de idea, pero hoy ya no, ya dejaron toda argumentación para acceder a las ofensas que ya hemos comentado aquí, lo que dice Carlos Marín, por ejemplo, que por cierto también hoy Beatriz pasa revista a Carlos Marín sobre aquella estulticia que publicó en Milenio, el cual dirigía, donde se refiere a los mexicanos, a las mexicanas como pendejillos de indias, y que esto ya no puede suceder. Hay una indignación en el gremio periodístico, hay una enorme indignación también en el medio intelectual y cultural, que no se constriñe, Vicente, a estos grupúsculos, a esta bandada, esta cuadrilla, solamente tiene ahí un puñado de personajes que nosotros ya también vamos a ir dando a conocer las diferentes pues mafias que conformaban en las instituciones públicas, en las instituciones culturales. Hay un artículo muy interesante que se publicó en estos días también del escritor Irving Ramírez, un escritor notabilísimo que pues, tiene una enorme trayectoria, que vive en Jalapa, que conoce, por cierto, ahí en Jalapa también vive Malva Flores, esta mujer que es la editora de poesía en Letras Libres y que le han adjudicado 2 premios,
y que tienen que ver pues con estas mafias. Se los entregó la mafia de Letras Libres y que todavía continúan ahí. Entonces, esta batalla cultural, esta batalla intelectual, como dijo el presidente esta mañana, pues ya se está gestando, pero debo decir que ya lleva tiempo realizándose. Ya tiene muchísimo tiempo que hay una batalla intelectual, pero no desde trincheras visibles. A lo mejor todos estábamos trabajando como pequeñas islas, pues alejados unos de otros, pero estamos juntándonos y como dice aquel cántico, y perdón por el exabrupto, somos un chingo y seremos más. Entonces, yo los invito, querido Vicente, a que lean lo que estamos publicando en Regeneración MX, las investigaciones, los artículos de fondo, que no son opiniones en las rodillas, son artículos de fondo, bien estructurados, con un rigor intelectual muy interesante, y pues ahí estamos conformando con mucho esfuerzo este equipo, pero con muchísimo entusiasmo, y recuperamos aquella frase del cronista de Portales, Carlos Monsiváis, que decía: lo marginal en el centro. No estamos dispuestos ya a callar, no estamos dispuestos a apegarnos a una política cultural que no hemos nosotros aprobado, porque la comunidad intelectual es vasta y no solamente está aquí en la Ciudad de México. Hay escritores en Chihuahua, en Querétaro, en Veracruz, en Baja California, en todas partes, y estamos uniéndonos para que nuestra voz se escuche, para que nuestra voz se atienda y para que estas reflexiones pues también sean conocidas por el grueso de la población, que solamente tiene esta visión manida de la historia, esta visión trastocada de el decurso de las instituciones, cómo fueron formadas, cómo según ellos fueron pulverizadas por diferentes gobiernos. En fin, hay muchísimo que estamos tratando de aportar, y pues los invitamos a que acudan a Espacio Regeneración, como se llama la parte de opinión en el portal, y a que lean también las investigaciones, las notas del día al día, y los invitamos también a la oposición, cosa que ellos no hacen. Nosotros los invitamos a un debate frontal, a un debate sin teleprompter, a un debate sin notas, porque nosotros tenemos los datos ahí, porque nosotros estamos desde hace muchísimo tiempo pues en una permanente formación intelectual. Tenemos una presencia de hace muchísimos años en el mundo literario. Está, por ejemplo, la jornada semanal, donde muchos de los escritores hemos publicamos en el sábado de 1+1, en muchos lados, Vicente, y estas nuevas generaciones que con mucho entusiasmo se están adhiriendo a este movimiento de reflexión para combatir a esos caciques culturales, para combatir a esos porros auténticos de la intelectualidad, porque ya deben jubilarse, Vicente, ya deben retirarse, porque ya solamente están neceando, ya no hay ningún tipo de aportación desde hace mucho tiempo, quizá desde hace décadas, pues a la construcción democrática del país. Ya no tienen nada que ofrecer, y lo único que están haciendo pues es encabezar una disputa por el dinero, una disputa por a ver quién se mete más fideicomisos, para ver si ahora que ya depusieron sus armas Woldenberg y Aguilar Camín con Fernando García Ramírez y Krause, y ya son una sola mafia, pues ahora quieren repartirse
los fideicomisos, los contratos, y desde luego que van a impulsar pues la llegada del PRIAN. Porque algo que es muy importante destacar, Vicente, público, es que la gente de Nexos es priista, era salinista. Hay que recordar que Aguilar Camín era el intelectual orgánico de Carlos Salinas de Gortari, y Enrique Krause es el intelectual orgánico del PAN y su equipo. Yo los invito a que sigan todos las publicaciones, los artículos, las investigaciones que estamos publicando, para que se den cuenta de qué es lo que está sucediendo, de cómo fue gestándose este grupo, cómo fue que se dio origen a esta mafia, como le llamó en un primer momento Luis Guillermo Piazza, por ahí de los años 60, y cómo a través de la ocupación de diferentes instituciones y publicaciones en la UNAM, a través de la Coordinación de Difusión Cultural, la Casa del Lago, la Revista de la Universidad de México, el IMBA, la Revista Mexicana de Literatura, el Centro Mexicano de Escritores, la SOGEM, se fueron adueñando de todo lo que tenía que ver con premios, con subsidios, con cátedras, con viajes, con congresos, con todo, y cómo fueron excluyendo a quienes consideraban sus enemigos, y se fueron, digamos que, marginando a todas estas voces que hoy, afortunadamente para mí, para nosotros, para las mexicanas, para los mexicanos, están saliendo, porque son auténticos intelectuales de izquierda y tienen diferentes corrientes ideológicas que las defienden con pasión y con inteligencia. Hay de toda clase de filiaciones, digamos, y no tenemos un grupo, no respondemos a un caudillo, no tenemos a un Enrique Krause al frente, no tenemos a un Aguilar Camín, no tenemos contratos. Debo decir que a diferencia, fíjense, voy a decir algo que es también muy interesante y muy revelador. En Regeneración, todas las plumas que están escribiendo lo están haciendo sin cobrar un solo peso, a diferencia de los 400,000, 500,000 pesos que les pagan en Excelsior, en el Reforma, a todos estos Leo Zuckermans, a los Pascales Beltranes, a los Ciros Gómez Leiva, a los López Dóriga. Nosotros tenemos convicciones, Vicente, y estas convicciones nos hacen estar muy, muy entusiasmados para salir a confrontar con argumentos, con pasión, con inteligencia a todos estos personajuchos que nos han llamado pendejillos de indias, y como en el caso de Goldenberg, que nos comparan con perros babeantes, con perros pavlovianos, y ahí estamos, Vicente, dando la lucha. Claro que sí, y ahora entiendo por qué no se han puesto de acuerdo con mis abogados, querido maestro Ricardo Sevilla. No te creas, ya sabes que es broma, y que ojalá algún día también pueda compartir mis pensamientos, mis notas en una esquinita por ahí, en un rinconcito de Regeneración MX. Y maestro, déjame decir, porque seguramente nos está viendo Beatriz Aldaco. Gracias por el concepto que tienes de mí, Beatriz. Espero verte pronto. Me da mucho gusto ver que el mundo es muy pequeño y que eres de lo salido de mi buen amigo Lalo, y no, el honor será mío poder coincidir, querida Beatriz Aldaco. Y por cierto, poniéndolo en términos serranos, qué chinga le paraste a estos académicos, a estos intelectuales que hablan de la gente como perrada, como con pendejillos de indias o como borregos, y tú con argumentos sólidos, con gran inteligencia, Beatriz, les has pegado una repasada muy sabrosa, y me quito el sombrero, Beatriz Aldaco.
será un placer coincidir contigo muy pronto. Y maestro, ya que te tengo en línea, si me permites, no te lo habíamos planteado, pero creo que tienes mucho que compartir. El viernes murió Antonio Helguera, uno de los cartonistas, de los caricaturistas, de los moneros más importantes de izquierda de México, del grupo de los chamucos, del Fisgón, de Helio Flores, de Rius, de Patricio, de Hernández, de Rapé, y con ello no solamente se deja un espacio difícil de llenar, unos zapatos difíciles de llenar, sino también un espacio queda ahí huérfano para la reflexión desde los monos. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la importancia de los moneros? Dice Elena Poniatowska en redes sociales que lo mejor de la jornada son sus moneros, algo con lo que estoy de acuerdo. ¿Qué importancia tiene una figura como Helguera, que llevó a explotar a las redes sociales desde el viernes? Yo me entero 2 minutos después de salir del programa de Sin Censura Nocturno, me quedé en shock. Obviamente hace una semana estuvo con nosotros aquí en Sin Censura, siempre brutal, siempre duro con su crítica. Hace una semana hablaba de Felipe Calderón y lo despedazaba, hace una semana hablaba de Cuadri y lo despedazaba, pero también hace una semana hacía una crítica durísima hacia el interior de Morena. Nunca ocultó su simpatía por la Cuarta Transformación, por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dame tu opinión acerca de la pérdida de Antonio Helguera, de un monero, y de la relevancia que debe tener para la cultura popular, para el mexicano, ver los monos en las publicaciones, mi querido maestro Ricardo Sevilla. Claro que sí, mi querido Vicente. Fíjate que yo no fui amigo de Antonio Helguera, ni su vecino, ni compañero escolar. Fui su aprendiz. Coincidí con Toño en diciembre de 2017. Coincidí con él en 2 o 3 ocasiones, pero una en particular. En diciembre de 2017, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, coincidí con Toño. Toño en ese momento, pues fue a recibir un premio. Fue a recibir un premio y fue muy revelador ese encuentro que tuvo, porque quien le entregó el premio fue nada más ni nada menos que el gángster Padilla. Y fue muy interesante porque yo recuerdo que después de la entrega del premio que le dieron a Toño, estaba un grupo de chavos y chavas que se acercaron a Toño, y a espaldas de Toño estaba una mujer que yo todavía no sé si siga coordinando, pero se llama Aurea Santoyo, que era la coordinadora de un evento llamado Encuentro Internacional de Caricatura y Historieta, y un acompañante de Santoyo, cuando se acercaron los chavos, le dijo al punto: ya van a empezar a chingar, vamos a sacarlo de aquí. Un sujeto que formaba parte del contingente de Padilla respondió despectivo: déjalos, no tardan, son estudiantes, chamacos provincianos de Huentitán. Fíjate nada más. Eran en realidad, Vicente, público, jóvenes del Centro Universitario de Arte y Arquitectura y Diseño, es el CUAD, así lo conocen allá. Toño no alcanzó a escucharlos o fingió no hacerlo, y con esa sonrisa de dientes completos que tenía, poderosa siempre, abrió los brazos expansivo hacia los estudiantes, se tomó primero que nada una fotografía que probablemente se quedó almacenada en la memoria USB de alguna de las cámaras, porque al revisar los repositorios fotográficos del evento yo nunca la vi, pero muchísimas selfies se tomó
con los chavos, con el premio ese que le llaman la Catrina, y no estaba nada feliz. Posteriormente acudimos ahí a un barcillo y Toño siempre se encontró mucho más contento justo en esos lugares, en los bares, en las pulquerías, en los barrios. Y la importancia de Toño, pues es enorme porque es en sí un maestro de la sátira. Él no se quiso quedar en los dibujos lúdicos ni en los diálogos meramente burlescos. Sus monos, a ellos les gusta que les digan moneros, no es despectivo, sus monos, estuvieron siempre animados por un propósito precisamente moralizador. Y Toño tenía esa capacidad junto con el Fisgón, junto con Rius, junto con Trino y muchos de los moneros, de poder recuperar esa protesta dinámica y de gran efectividad contra los gobernantes. México es un pueblo con una enorme picardía y capacidad para la sátira. Todos los moneros que de una u otra forma nos han formado en revistas como, unas ya desaparecieron, el Chahuizle, la Garrapata, el Azote de los Bueyes, la Gallina, el Chamuco, que todavía anda por ahí, pues nos formaron con una claridad expositiva mucho más sencilla de adquirir que los mismos profesores, porque tú encontrabas en los cartones de Helguera, pues, muchísimos temas que tenían que ver, pues, con el clero, con la religión, con la sexualidad, el fútbol, el manejo de las finanzas públicas, las sátiras, por ejemplo, del Fobaproa, el sindicalismo, la corrupción, los movimientos estudiantiles, el machismo, la violencia contra los periodistas, etcétera. Entonces, la importancia de Helguera, como la de muchos moneros, pues es fundamental para la sensibilidad política de los mexicanos y de las mexicanas, porque pues es una forma de aprender, pues de una manera mucho más empática, digamos, mucho más empática, y eso me lleva, ya para finalizar todo esto, a la sorpresa de que los humanos tenemos una enorme capacidad para soportar terremotos, huracanes, inundaciones, tsunamis, catástrofes biológicas, el ébola, la viruela, el COVID-19, e incluso pues los desastres antropogénicos, que son los causados por la estulticia de los seres humanos. Incluso hemos visto que la raza humana es capaz de soportar guerras, posguerras, y salir con dignidad de suplicios y enfermedades terribles y dolorosas. Lo que me hace indignar, lo que me hace enojar, es que no parecemos tener la misma capacidad para la empatía, Vicente. Por increíble que parezca, ponernos en los zapatos de alguien más, como reza la frase hecha, parece una tarea, más ardua que soportar un bombardeo. Y es que en una sociedad centrada en la autosuficiencia, la promoción de los derechos individuales son la moneda de uso corriente. Y justo por eso me enoja, me enerva, me encabrona que tipejos como Aurelio Asiain, como Claudia Ramírez, como el soquete de Fernando Belaunzarán hayan salido sin la menor empatía a burlarse de la muerte de Helguera, porque su estulticia y su sevicia es increíble. Recuerdo que Claudia Ramírez, porque para la gente que tenga mi edad, esta señora pues es una actriz, fíjate qué grande estará ya, por no decirle vieja, porque los viejos merecen un gran respeto, pero qué trasnochada está, que me lleva 9 o 10 años, y yo ya tengo 46,
que salía en las portadas de la revista Eres, fotografiada con los faranduleros del momento, pero que además en esos momentos sentía un gran amor por los animales, eso que le llaman petofilia. Entonces es increíble que muchas personas sientan este excesivo amor por los animales, que le gasten auténticas fortunas en ropa, en comida especial, y vale la pena, vale muchísimo la pena sentir esa inclinación por los animales. Pero cuando tú ves que tienen esa inclinación por los animales y por todo lo que tenga que ver con lo que sea, pero no hay empatía con los seres humanos, parece un asunto muy jodido, porque lo que se vio el viernes pasado, tras el anuncio de la muerte de Helguera, nos refrenda que hay personas que son miserables, que hayan salido a ironizar, incluso a celebrar la muerte del cartonista, es algo que no me cabe en la cabeza, Vicente. Les valió gorro, les valió cacahuate, les valió madre la situación emocional de los deudos y de la gente. Se salieron, y a eso se sumó una horda de bots. Entonces, vivir sin tener en cuenta a los demás es la peor de las cualidades, o no es una cualidad, la peor de las actitudes que puede tener cualquier ser humano. Entonces, este desapego, que no es indiferencia, porque la indiferencia es un estado de ánimo donde no se siente inclinación ni repugnancia, pero es otro tema, es brutal, es brutal. Entonces, yo estoy asqueado ya de ese tipo de expresiones, y que tenemos una victoria pírrica. Frente a estos personajes, Vicente Público, vamos a obtener una victoria pírrica. ¿Por qué? Porque no son rivales a vencer, porque son gente miserable, estulta, sin empatía, que no tiene argumentos y solamente tiene visceralidad. Estos tipos encabezados por Felipe Calderón, por la gente que publica en estos medios de comunicación trasnochados, ya es una basura, una absoluta basura, y frente a ellos, el equipo que nosotros conformamos y el que se conforma también aquí en Sin Censura, en Contralínea, y todos estos periodistas, todas estas nuevas voces, todos estos artistas que estuvieron ahí durante muchísimos años soterrados, están emergiendo para decirle a voz en cuello a estas dos mafias que no sirven para nada. Iba a decir un exabrupto, pero ya fueron suficientes. Querido Vicente, Helguera es una presencia necesaria y va a estar ahí, va a continuar su legado. Todas estas obras de crítica política, pero también obras de arte, van a permanecer acompañando la crítica que vamos a seguir llevando a cabo contra esta gente estulta, y que no vamos a parar. Al contrario, nos estamos fortaleciendo, y como dije hace un momento, somos un chingo y seremos más. Me corto aquí, querido Vicente, te mando un abrazote, los invito a seguirme en mis redes sociales, @Sevilla Crítico, en lo que estamos publicando en Regeneración. Y fíjense, no hablo de manera individual, lo que estamos publicando un grupo de intelectuales, de periodistas, de editores, de redactores, de fotógrafos en Regeneración MX, y a que nos escuchen aquí en Sin Censura, donde también hay un equipo importantísimo y heterogéneo de voces críticas, refrescantes, y que no van a encontrar allá en el Canal de las Estrellas ni con los payasos empelucados. Aquí no tenemos peluca, aquí no tenemos un pelo de tontos. Un abrazo, querido Vicente. Gracias, maestro, y saludos a todo el equipo de Regeneración MX, al trabuco que están armando. Un abrazote, Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura como todos los días. Nos vemos y nos escuchamos mañana.